Y bueno, esto vendrá de hoy ciertas partes que recordemos, otras quizá no recordemos tanto, pero la situación es recuperar, pues sí, lo que podamos, recuperar la información que tengamos. Y bueno, vamos a empezar. Em, pues aquí ya ingresamos a Daipo. Esta prueba tiene 109 preguntas. Siempre les digo que para mí son más confiables porque así viene más contenido. Recuerden que sus guías pues tienen bastante contenido, ¿no? O sea, viene bastante contenido. Y si no lo aprovechamos, pues precisamente va a haber una situación en la que no podamos tener todo. Y quizá en algunos aciertemos, en otros no, pero pues esa es la cuestión, empezar a hacerla. Y recuerden primero que nada es lectura de comprensión. Lees la pregunta, una vez que ya la entendiste, ¿qué vas a hacer? Vas a asociarlo. En muchas ocasiones seguramente te pasará que no recuerdes pues las respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Asociar por lógica, sí, utilizar la lógica más que nada. Y eso es lo que se trabaja, ¿no? Lectura de comprensión, asociación, y en muchas ocasiones también se ocupa como el instinto, ¿cómo se le llamará? No, no se llama instinto, se llama cuando tú tienes la intuición. Entonces, la intuición es como el que te dice, creo que era esto. Y pues sí, eso solamente se ocupa, claro, en casos en los que ya no sepamos qué contestar. Pero normalmente, pues sí se tiene que estudiar, ¿no? Aquí son 109 preguntas, no sé si sepamos todas, y igual vamos a hacer las que se puedan en estos 35 minutos. Y bueno, vamos a empezar. Según el último censo de población y vivienda realizado en México durante el año 2010 por el INEGI, ¿cuál es aproximadamente la población en el territorio nacional hasta el año 2010, expresada en miles de habitantes? En su guía dice 112.336.538. El que más se parece es el de 112 millones. Espero no equivocarme. Ahí está. Actualmente 2022, me parece que aparece el 2019 o 2020, aparece como 124 millones, 126 millones. 126 millones me parece. O sea que hemos crecido cerca de 14 millones aproximadamente en pues 20 años, en 10 años. Y bueno, siguiente. Ah, caray. Esta se contestó. Bueno, aquí nos preguntaba, por ejemplo, la población inicial. Nos dice, la gráfica muestra el total de población. Voy a utilizar anotaciones para marcar, ¿no? Para dibujar. Y pues esto. La gráfica nos dice, nos muestra el total de la población mexicana desde 1985 hasta el último censo de población. Pues no sé cuándo sea su último censo de población porque pues los exámenes aquí a veces no se actualizan, pero supongo que ha de ser 2010, 2012. Realizado por el INEGI. Si se desea estudiar el crecimiento demográfico, ¿qué significa la palabra demografía? Pues la demografía es la que estudia el crecimiento de la población y su reparto en el territorio. Y nos dice que es de 1960 al 2010, ¿no? En los últimos 50 años. Bueno, aquí ya nos dice que es 2010. ¿Y qué datos se necesita conocer? ¿Qué datos? Pues primero que nada tu población inicial, ¿no? Con cuántos empezó y tu población final. Aquí está, población al final o población final. Y precisamente esto es lo que tenemos aquí. Si nosotros vamos a la respuesta, pues ya no respondió, pero sí es la 1 y la 4, ¿no? Población inicial y población final. Pero bueno, vamos a continuar. Siguiente. Y nos dice, aquí hay varios conceptos. Realmente son algo amplios. Pasaremos a otra. Más o menos, vamos a ver. Eh, Nos dice, de los siguientes enunciados, indica cuáles de ellos son verdaderos. Vamos a ver cuáles son verdaderos. Vamos a utilizar aquí esto, pues una marquita de si está bien o está mal. El índice de masculinidad mide el número de hombres totales por cada 100 hombres. Índice de masculinidad, parece que es verdadero, según yo. Vamos a poner pues una flechita, verdadero. El índice de crecimiento urbano mide la expansión demográfica y geográfica de las ciudades. Probablemente también.
La densidad poblacional se obtiene de dividir la totalidad de la población entre la extensión del territorio considerada. También, la inmigración es el cambio de residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra desde la perspectiva del lugar donde se origina el movimiento. La inmigración, esa es la migración, no la inmigración. Probablemente esta no. Pero el problema que tenemos es que tenemos 3 sí y 2 no. Vamos a checar las otras. De hecho, se parece mucho a la 1 y la 2. El índice de masculinidad mide el número de hombres totales por cada 100 hombres. Y el índice de crecimiento urbano mide la expansión demográfica y geográfica. Expansión geográfica. mm, Puede ser, a menos que alguien esté en guerra, ¿no? Pero si no, yo no pondría expansión geográfica. Demográfica sí, porque es el pueblo creciendo en el territorio, pero la geografía creciendo en tales cosas, no. Para mi parecer sería la 1 y la 3, pero igual ahí me equivoco, ¿no? Vamos a ver, contestamos y que estaba mal, ¿no? No, nos dice la 2 y la 3. ¿Por qué no a ver, la 2? Ujú. Bueno, la 2 y la 3 no estábamos tan mal, ¿no? Sabíamos que la última no estaba bien, estábamos dudando entre esta y esta, pero hay una situación, ¿no? Por ejemplo, cuando las preguntas o las respuestas parezcan muy evidentes, tengan cuidado. Y eso fue algo que se me fue ahorita. Cuando es muy evidente la respuesta o muy simple, normalmente es pues falsa, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Bueno, ni modo. Pasamos a la siguiente y borramos aquí esto. Nos dice, para el año 2010, el INEGI reporta una tasa promedio de fecundidad en México del 2.1. Este valor responde a, nos dice a ver, vamos a checarlo. El INEGI, para el 2010, el INEGI reporta una tasa de fecundidad del 2.1. Y nos dice, este valor responde a número de hijos que una pareja llega a procrear, promedio de varones respecto al del de la mujer, promedio de hijos por mujer en un país determinado, número de hijos que una mujer planea tener. Si no mal recuerdo, es promedio de hijos por mujer en un país determinado, pero ahí nos dice México, sí. Bueno, ¿por qué? Porque nos dice precisamente la tasa, el promedio, recuerden, es precisamente, y checamos aquí en las respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice número se descarta, promedio, o sea, aquí asociamos promedio nos dice de hijos por mujer en un país determinado. De hijos por mujer en un país determinado, sí es el promedio de hijos, como si dividiera los hijos entre las mujeres, ¿no? Allá no sé cuántos millones de hijos, los divides entre los millones de mujeres y ese es el promedio, ¿no? Que por mujer va a haber, ¿no? Los hijos por mujer. Pero bueno, esa es la respuesta. Promedio de hijos por mujer en un país determinado. Siguiente. Vamos a borrar esto. Y dice, uy, relaciona a los grupos indígenas. No, grupo indígena. Si es sociedad mexicana, sí, tal vez aparezca Huasteco, Mixte, Tarahumara, Rarámuri, Maya, Sigue, Tenec, Náhuatl. Uy, por intuición, ¿no? A ver, vamos a ver, Pame, no lo conozco, Náhuatl, Huasteco, Mixe, Huasteco, son de Oaxaca, me parece, los huastecos, Tarahumara, la Sierra Tarahumara, ah, y nos dice con su lengua, ¿qué habla cada uno de ellos? Náhuatl, creo que obviamente el náhuatl, ¿no? Entonces sería como 2F, ¿no? Y aquí vamos a ver 2F, si latinamos aquí, debe ser esta, y con mucha suerte. O sea, no tuvimos que saber todo, ¿no? Solamente con algo que sepas ya lo hiciste. Pero hubiésemos tenido un error si, por ejemplo, aquí tuviéramos también 2F, ¿no? O sea, 2F, 2E y aquí otra vez 2F, ya, o sea, de entrada mal. Pero pues es intuición, les digo, o sea, por ejemplo, Náhuatl, el único que sabía, ¿no? Huasteco, Mixe, Tarahumara, Maya. Y bueno, según esta asociación, el 1D es que los PAME hablan Xihue. El 2F, el Nahua, obviamente habla náhuatl. El 3E, el Huasteco, habla Tenec. El 4B, Mixe, habla Ayuk. Y el 5, el Tarahumara, habla Rarámuri. Tarahumara, Rarámuri, ¿sí? Podríamos también con estas dos, como asociarlo. Entonces, pues, ¿cuál es la cuestión en los exámenes? Asociar, asocia pregunta, respuesta, ¿no? Quizá no la sepas en el momento, pero te asócialo y puedes hacer esto, ¿no? Atinarle. Vamos a ver, uy, otro más complicado. Aquí no sé si funcione.
Vamos a ver, completa el siguiente enunciado con una de las opciones que se te presentan. Los Wixárika o son uno de los 4 grupos indígenas que habitan en la región conocida como el Gran Nayar, en la porción meridional de la Sierra Madre Oriental. Los Warixa o Huicholes, Tzotziles, Nahuas, Huastecos, en la región conocida como el Gran Nayar de la Sierra Madre Oriental. Yo digo que son los Huastecos. Nahuas, Tzotziles, Huicholes, Huicholes. Estoy entre Huastecos y Huicholes. Vamos a ver. Huicholes, era Huicholes. Ni modo. Bueno, entonces los Wixárika o Huicholes, no sé que se les llamaba de este modo, pero si ustedes están viendo esto, tómenle nota, ¿no? A los Wixárika se les llama también Huicholes. Siguiente. Completa la siguiente oración. La familia en la que el esposo es el proveedor del hogar se denomina, y recuerden que aquí se están viendo los tipos de familia, ¿no? Se habla de los tipos de familia: nuclear, contemporánea, homoparental, extensa. ¿Qué es cada una de ellas? Nuclear, pues la que tiene solamente es padre, madre y los hijos, ¿no? Contemporánea es la de ahora, pero pues ahora actualmente hay muchísimas tipos de familias, o sea, no se puede decir que hay un modelo de la contemporánea. Homoparental, homoparental, recuerden, homoparental significa que el hombre, pues la pareja es de el mismo sexo, ¿no? O sea, 2 hombres o 2 mujeres, 2 masculinos, más bien 2 masculinos o 2 femeninos, ¿no? Eso es homoparental. Y la extensa es que es el abuelo, la abuela, el tío, ¿no? Todos. Y pues aquí vamos a ver qué es, creo, que es la familia nuclear, ¿no? Según yo. Ok, parece que está bien. ¿Cuál es la familia en la que los abuelos son la cabeza de la casa y viven con ellos hijos y los nietos? Creo que ya lo dijimos, ¿no? O sea, aquí nos menciona precisamente que en la familia los abuelos son la cabeza de la casa, no, pobrecitos abuelitos, pero bueno, y viven con ellos los hijos y los nietos y hasta la vecina a veces. Entonces, es la extensa, según yo es extensa, ¿sí? La extensa. Siguiente, borramos esto. Caray. Vamos a leer esto porque a veces estas lecturas también tienen muchísimos enredos, o sea, hay como una parte en la que te dice, te da la razón y otras en las que te revuelve, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda con esto. Y dice, una pareja de clase obrera, de entrada son obreros, ¿eh? Sí. Una pareja de clase obrera cree que el hombre debe ser la cabeza de familia y el que gane el pan de la familia, pero debido a que ellos no completaban los gastos con su sueldo de 5,000 pesos mensuales, la esposa cuidaba los niños de los vecinos en su casa. Ambos describieron esta situación como temporal. Para explicar el hecho de que él hizo la mitad del trabajo en casa, invocaron el mito de impotencia de la mujer. Caray. Él paga las facturas porque ella es inútil. Con una calculadora, él hizo las compras porque ella no podía manejar un auto y así sucesivamente. Que acabamos de ver, está rarísimo. O sea, nos dice que, a ver, vamos a ver qué onda. Es una pareja, ¿no? Pareja, son dos obviamente, clase obrera, pero ambos, como aquí nos dice, ganan su sueldo de 5,000 mensuales, o sea, muy poco, ¿no? A la quincena 2,500, a la semana 1,250. Y nos dice, pues la esposa tiene que cuidar a los niños de los vecinos, ¿no? Nos dice, la esposa tiene que cuidar a los niños de los vecinos. Y dicen que iba a ser algo temporal, ¿no? Porque pues como aquí no repite, piensan que él debe ser el proveedor. Dice, para explicar el hecho de que él hizo la mitad del trabajo en casa, invocaron el mito de la impotencia de la mujer. O sea, le están echando la culpa a la mujer, ¿no? El mito, el engaño, ¿no? Bueno, mito tiene muchas connotaciones, pero aquí lo utiliza como si fuera engaño. El mito de la impotencia de la mujer. Es que la mujer no puede, ¿no? Y dice, él paga las facturas porque ella es inútil, ¿no? O sea, nos está diciendo la impotencia de ella. Y con una calculadora él hizo las compras, ¿no? O sea, como que ya no puede él hacer las compras porque ya no podía manejar un auto y así sucesivamente. No, ¿qué estamos viendo? Bueno, ¿qué tipo de familia es? O nos dice una pareja. La pregunta ni siquiera viene, ¿eh? Analiza el siguiente enunciado y dice, tradicional, no es, puede ser, transitorio, transitorio, pues aquí nos dice algo así, ¿no? Nos dice que es algo temporal, transitorio, puede ser esa. Contemporánea,
pues últimamente la gente sí vive así, pero no creo que sea la respuesta. Rol igualitario, no hay roles igualitarios. Yo diría que es transitorio. Ya si no, pues veremos qué onda. Ah, caray. Rol igualitario. ¿Dónde está la igualdad? Bueno, no sé. Igual y para quien realizó esta guía sí es igualitario, pero pues podría ser. Podría ser. Sí puede ser igualitario, sin embargo, no deja de haber un abuso, ¿no? Por el mito de la impotencia de que la mujer no puede, ¿no? El pago de las facturas, porque ya aquí tal cual te dice ya es inútil. Yo diría que es transitorio, ¿no? Porque aquí te menciona lo de que iba a ser algo temporal, pero aquí ya nos dice que es un rol igualitario. No le veo nada de igualitario, pero bueno, borramos todos los... Ok. Y pasamos con la siguiente. Ah, caray, dice el siguiente. Una familia de clase media explica las funciones que tienen en el hogar. A ver, vamos a subrayar otra vez. Y nos dice, vamos a, vamos a dibujar. Una familia de clase media, ¿no? Nos dice familia de clase media explica las funciones que tienen en el hogar, ok. Mencionan que la esposa es responsable del área de estar, ¿no? Supongo que la sala, ¿no? Y las habitaciones, así como la cocina y cuida a los niños. Y cambiamos de color acá, el marido nos dice, hace cargo del cuarto donde guarda las herramientas, ¿no? El cuarto de las herramientas, la televisión, del perro y de trabajar, ¿no? Racionalizan este acuerdo en términos de personalidad. Ella es compulsiva y el perezoso. Ah, caray. O sea, hasta prejuicios vienen aquí, ¿no? Ella es compulsiva, ¿no? Así como que te dice la tóxica, no sé. Y el perezoso, o sea, es flojo. Entonces, no hace nada. Bueno, y ahora nos dice, respecto al texto anterior, ¿cuál es el tipo de rol que ejemplifica la familia descrita? Pues sí, parece muy tradicional, ¿no? O sea, como que él se dedica a las cosas de hombre, ¿no? Trabajar, el perro, la televisión, herramientas, y ella la cocina, ¿no? Como que se ve muy tradicional. Igual y la prueba nos dice que no. Aquí nos dijo que sí, tradicional. Ahí está. Lo único feo de abajo es como que la compulsiva y el perezoso, ¿no? Ahí sí sí se pasaron. Pero bueno, no sé cómo vean los aplicadores. Espero que no vengan así en el examen, pero sí está medio intenso. Siguiente. Obviamente es un caso de falso verdadero. Vamos a ver cuáles son. Vamos leyendo poco a poco. Y nos dice, la familia nuclear. La familia nuclear es aquella en la que la esposa basa su identidad en las actividades en torno a la casa. Se ve identificada de su marido basada en su trabajo y quiere que él sea la cabeza de la familia. Mm, los enunciados, aquí nos dice que si eso es la familia nuclear, pues sí, ¿no? Una familia, no es cierto, esa es una familia tradicional, no una nuclear. Una nuclear tiene que ver con padre e hijos y solamente con el núcleo. Dos, las mujeres que trabajan experimentan conflictos de rol que los hombres no encuentran al intentar combinar el trabajo y la familia. Supongo que sí, ¿no? Siendo solidarios, seguramente sí, las mujeres presentan este conflicto, ¿no? De atender casa y trabajo. El tercero dice, un factor existente y latente dentro de las familias en general que ocasionan el divorcio de la pareja tiene que ver con los aspectos culturales. Mm, puede ser, ocasionan el divorcio los aspectos culturales. Quizá es más, no sé, la economía o quizá, no sé, los primeros años, no sabría aquí. Tengo falso, verdadero. Vamos a ver cuáles respuestas hay aquí. Ay, o sea, falso, verdadero y el otro no sé cuál sea. Vamos a ver, vamos a ver. Falso, verdadero, falso, verdadero. Puede ser falso, verdadero, falso o falso, verdadero, verdadero. Y el tercero nos dice un factor que existe. ¿Será la cultura un aspecto para el divorcio? O sea, como que mm, dice en general ocasionan el divorcio. No creo. Quizá en casos particulares sí, ¿no? En casos particulares por ser de distintas culturas, pues sí cambien. Pero pues un factor quizá más para el divorcio sea la inmigración, ¿no? Que el hombre se va, o quizá para el divorcio sea no sé, los vicios o cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo digo que no. Vamos a ver. No, dice que sí, que, bueno, ok. Nos dice que dentro de las familias en general ocasiona el divorcio que tienen que ver con los aspectos culturales. Mm, podría ser.
Para mí no lo veo así, pero pues aquí la prueba nos dice que sí. Y pues vamos mitad y mitad, es preocupante. Vamos a pasar a la siguiente. Y nos dice las familias homoparentales, otro de falso y verdadero. Vamos a ver. Y nos dice, si se dan cuenta y dudamos un poco, quizá hay que ser más firmes, no sé. Dice las familias homoparentales, recuerden, homoparentales del mismo sexo, ¿no? Hombre, hombre, mujer, mujer. Son aquellas que se encuentran conformadas por uno de los padres y los hijos. No. Lo que nos está diciendo ahí de las de conformadas por uno de los padres y los hijos no se llama homoparentales, se llaman monoparentales, ¿no? Entonces no hay que confundir la palabra homoparental con monoparental. Las familias nucleares son aquellas que se encuentran conformadas por padre, madre y los hijos. Familias nucleares. Es que la familia nuclear y la tradicional se parecen mucho, pero yo diré que sí. La tres, una familia extensa es aquella en la que la relación de los hijos es distante debido a las cuestiones de trabajo y distancia. Nada que ver. Supongo que sí. O sea, si es una familia muy amplia, pues casi no los ves. Yo diría que sí. No sé. Este está raro, ¿eh? Bueno, hay que decirle que sí, para que no se enoje. La familia monoparental, aquí sí lo monoparental tiene que ver con un padre y un hijo, ¿no? Eso se llama monoparental. Mono, uno. Parental, un padre, ¿no? Un padre, una madre. Son aquellas en las que se consideran que el padre de familia es el responsable de sostener el hogar y la madre es la que debe cuidar y criar a los hijos dentro del hogar. Falso. Esa es la familia tradicional. Ahí está. Y nos dice falso, verdadero, verdadero, falso. Vamos a ver qué onda. Falso. Nos quedan esas dos. Verdadero, verdadero, falso. La que más se asemeja es esta. Tenemos falso, verdadero. Aquí nos falta un verdadero y falso. Ah, no, pero el último es falso. O sea, al inicio y al final tenemos falso. Falso, verdadero, verdadero, falso. Debe ser esta última. Sí. Es decir, podemos haber fallado en una, pero estamos seguros en las otras, ¿no? O sea, por eso es que tenemos como esta seguridad. Falso, verdadero, verdadero, falso. Lean muy bien, tengan en cuenta los conceptos. Posteriormente estaré subiendo contenido sobre precisamente guías, ¿no? O sea, no van a ser como en 5 minutos, pero van a ser en 7, 8 minutos, ¿no? De toda una materia y pues eso ya es muy pro, teniendo en cuenta que pues esas materias no son en 5 minutos, ¿no? Pero es una guía así muy sencilla y rápida. Siguiente, otro de falso y verdadero. Ah, en serio. Pero este está como medio quisquillosa la situación. Ya me aburrió esa. Vamos a cambiar a otra. Viene lo mismo de la familia. Más familia monoparental, extensa, nuclear. Lo mismo. Tradicional, igualitarios. Esta ni siquiera se ve. Vamos a ver. Creo que esta ni siquiera se está viendo. No. Siguiente, tampoco. En muchas ocasiones así. Ah, ok. Conventos agustinos, edificaciones barrocas, franciscanos, dominicos. Vamos a ver estos dominicos, franciscanos, agustinos, edificaciones barrocas. Yo que sepa, empezaron como los agustinos, ¿no es cierto? Los franciscanos, agustinos, dominicos y al final los jesuitas. Aquí no los menciona, pero franciscanos, agustinos, dominicos y edificaciones barrocas. Para ser honesto, solamente quizás sepa de las edificaciones barrocas, ¿no? Lo barroco tiene que ver con mucho ornamento, con mucho adorno, tiene que ver con la teatralización, con la piedra irregular, con el exceso de adornos, que ya lo había dicho, y vamos a ver si algo nos dice edificaciones barrocas, ya lo hicimos. Y dice, se reconoce por su escudo de armas, 5 llagas ensangrentadas y 3 clavos, tranquilos, fachadas renacentistas muy sobrias, iglesias de naves sin capillas, no. Se desarrolla desde el principio del 17 hasta el 18, busca la representación de sentimientos interiores, pasiones, temperamentos, magníficamente reflejados en rostros de los personajes. Probablemente eso sea barroco. Se inspira en los monumentos de la antigüedad greco-romana, no. Clásica, columnas dóricas, no. Se destaca la arquitectura gótica y el gótico isabelino, verticalidad. Entonces, hasta donde sé, tenemos, según yo, es barrocos, sí. Barrocos, sí. Bueno, bueno. Creo que sí ya se escucha, pero se había
Y de un momento vuelvo a compartir pantalla y aquí estamos de regreso y nos dice, bueno, barroco según yo es C con barroco, ¿no? Supuestamente. Entonces, barroco es 4C, supuestamente, ¿no? Y según yo, 4C, 4C. Quedan dos de 4C. De Tin Marín, esta última. De Tin Marín, esta. Sí, ahí está. Pero fue como por intuición, ¿eh? No es. Parte de hacer quizás estos exámenes es, sé un poco de esto y voy con confianza, ¿no? Y lo aplico. Porque en muchas ocasiones quizá no podemos saber todo, ¿saben? No somos enciclopedias, entonces, y créanme que los contenidos obviamente de 22 materias, para pasar la propia en 22 materias sí está cañón, entonces pues tenemos que aplicar ciertos trucos, ¿no? Y pues aquí enseñamos esos trucos. Aquí vienen algunas, entonces, bueno, decíamos, se está yendo y viniendo la conexión. Es quizás por las lluvias y todo esto, pero bueno, pasábamos aquí y aquí no se ven las imágenes, pero aquí vienen varios artistas. David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Clemente Orozco, Diego Rivera, que son muralistas. La respuesta, ¿cómo la buscamos si no viene la imagen? Lo posponemos. Nos dice, uno de los principales propósitos del cine mexicano durante su época de oro, ¿no? Ya saben, Pedro Infante, ¿no? Quizá Antonio Aguilar todavía entre, ¿quién más? Que salió con Pedro Infante, no recuerdo. Javier Solís, no sé si era cantante. Bueno, fue el llevar un mensaje a las masas que lo veían con cierta regularidad. ¿Qué valores estaban implícitos en muchas de las producciones? La unión familiar y los valores morales, la crítica y análisis social, respeto al pasado indígena y nacionalismo, el trabajo y la integración social. ¿Qué nos enseñaba Vicente Fernández? No, creo que Vicente no era de esa época, pero sí, o sea, quien sí era de esa época era, quien ya dijimos, Pedro Infante. Unión familiar y valores morales, más o menos. Híjole, es que hubo muchísimas películas en ese cine de oro. Quizá también la película de Macario entre ahí. Crítica y análisis social, hasta cierto punto sí, pero no creo que sea tan sencillo. Respeto al pasado indígena y el nacionalismo, puede ser porque el cine mexicano estaba como buscando la identidad del mexicano, ¿saben? O sea, precisamente que trataba de darle al mundo como esta imagen del mexicano, unión familiar y valores, trabajo e integración. Yo digo que es esta, pero si no, unión familiar y valores morales. Puede ser, en general. Quizás sí, la película de Tizoc, sí, unión familiar. ¿Qué otra película sobre unión familiar? No pasa por mi mente ahora ninguna. Estoy entre esta y esta. Estaba, ¿no? Fue. Y seguimos con, nos dice, subcultura contra cultura. Uy, se parecen mucho. La diferencia es que una subcultura está, pues, es la que está derivada de una cultura principal. A eso se le llama subcultura. Y contracultura es la que está en contra precisamente de una cultura, ¿no? Y vamos a ver. Características. ¿Cuál es de cuál? Subcultura, contracultura. Anotamos S y C. Vamos a ver y buscamos aquí quizá un poco de. Vamos a anotar precisamente. Y dice, consideran que un gobierno se ha vuelto enemigo de la libertad y su protector. Contracultura, ¿no? Es porque están en contra del gobierno. Para que exista, los individuos deben identificarse con el grupo, interactuar y compartir información con otros que se identifiquen con el grupo directa e indirectamente. Que el grupo que dijo, no sé qué dice, son un grupo de comprensiones y comportamientos, objetos prácticos simbólicos que distinguen un grupo particular de otro miembro de su sociedad. Siendo que esta es subcultura, ¿no? Nos quedan 10 minutos, estamos ya acabando. Contracultura, subcultura. Ahí, así debería quedar, según yo. CCS, es decir, la uno, no, no, la uno c y las otras A y B, o sea, esta, según yo, ¿no? Según yo. Vamos a ver, contestar que no, que es al revés. ¿En qué aspecto? A ver,
¿Consideran que un gobierno se ha vuelto enemigo de la libertad y de su protector? C, contracultura. Contracultura 2A. No, 2B. No, esa está muy confusa, pero bueno, no importa. Yo digo y siento que es esta, ¿eh? Yo defiendo que es esta. Ya quizá los creadores dirán otra cosa, aunque recuerden que muchas veces quienes hacen estos test, pues pueden ser pues personas que sepan, o, ya sea desde estudiantes hasta profesores, igual y si saben, igual y no saben. Pero bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Nos dice, en 1906 hubo huelga de obreros mineros en Cananea, Sonora, que fue con don Porfirio Díaz. Y dice, meses después, otra, obreros textiles de Puebla y Veracruz. Ambas fueron también sofocadas con lujo de fuerza y con saldo muy serio de muertos y heridos. Los obreros mexicanos, sin embargo, olvidándose de Cananea, Puebla y Veracruz, celebran el Día del Trabajo el 1 de mayo para conmemorar los sucesos de Chicago. Los obreros de Estados Unidos del Norte ni siquiera se acuerdan ya de esta fecha. Ok, según, y estas son palabras que ya actualmente no se ocupan, ¿no? Porque ya todo es paz, amor y globalización y esto. Pero todavía anteriormente las personas decían que esto era malinchismo, ¿no? O sea, que no se acuerdan de lo que les hicieron, según yo. Sí, malinchismo, ¿no? La palabra malinchismo viene de la Malinche, que significa traición, ¿no? Supuestamente la Malinche traicionó al pueblo mexicano cuando habló con los españoles y hicieron ahí como conversaciones para poder pues estar sobre y dominar a los mexicas. Entonces, bueno, según eso es malinchismo, ¿no? Servilismo es cuando una persona le sirve mucho a los estadounidenses extranjeros, ¿no? Y todavía se ve, ¿no? Que llega un extranjero y se le ponen de tapete. Eso se refiere. Hipocresía, como la canción, esa no, probablemente ni siquiera es un término, es como, o sea, como una palabra, ¿no? O sea, es una definición, pero es un concepto, vaya, que tenga historia. Y verbalismo se refiere al albur, ¿no? O sea, en cierta parte de su materia viene como verbalismo, y sí, verbalismo significa albur. Pero bueno, esa es otra historia. Otra. Nos dice, según, vamos a leerlo rápido, según el autor Carlos A. Echandove Trujillo nos explica en su libro Sociología Mexicana, el mexicano se caracteriza por tener un espíritu de sumisión en principio a los jefes de la población prehispánica en México. Ha evidenciado tanto así que ha sido una herencia que ha negado hasta la actualidad, según expresa dicho autor, exponiendo, aquí nos dijo algo importante, sumisión, probablemente sea servilismo. Presidente de la República, peldaño alto cual es mirado por la masa, algo así como un ser místicamente superior. Sí, cuando uno ve a alguien más como superior, probablemente tiene que ver con servilismo, o sea, con alguien que sirve, pero no en el aspecto positivo, sino ser servil, pues sí, espíritu de servicio, pero como a casi arrastrarse, ¿no? O sea, eso se refiere, literal. Siguiente, enganche bracero, deportaciones. Bastante texto, nos queda poco tiempo. Sectores primario, secundario, terciario. Recuerden, sector primario. Sector primario tenemos agricultura, ¿no? Pesca, agricultura y pesca, según yo. B y D. 1B y D. Está entre estos, podría ser este, ¿no? Hasta ahorita. Vamos a comprobar 2AF, 2 el secundario, industria y construcción, ¿sí? Recuerden que el sector secundario ya es el primero es materia prima, el segundo industria y el tercero bienes y servicios, 3CE. 3 terciario, C, hotelería y E, seguros, sí. Y también incluye transportes. Pero bueno, entonces, según yo es esta, vamos a contestar correcto. Nos quedan 5 minutos. Siguiente. La política económica que México implementa en la década de los 40 es la de sustitución de importaciones, que de hecho se llama modelo EASY, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja básicamente esta política? ¿Por qué EASY? Industrialización por sustitución de importaciones. El presidente de aquel entonces dijo, vamos a tratar de ya no tener tantas cosas del extranjero y vamos a crear nuestras fábricas aquí. Y nos dice, las aduanas siguen favoreciendo al comercio internacional. Pues sí, hasta cierto punto sí. México logra acomodarse como el mayor productor de carne del mundo. No sabía, no creo. La política y acciones se manifiestan cuando el gobierno instala la productora nacional de máquinas y herramientas para producir en México bienes de capital en lugar de importarlos. Me suena esa.
La Secretaría Industrial y Comercio exige que todo producto importa debe pasar por un trámite de agenda aduanal. Se me hace que es esta. Sí. Bueno, ahí está la respuesta, no diré más. Siguiente. Adolfo Ruiz Cortines. Em, él fue el presidente del Milagro Mexicano, ¿no? O sea, se le conoce como el que repuntó ahí la economía. Después de la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial, pues México exportó mucha materia prima, entonces por eso creció la economía, entre otras cosas. Dio continuidad al modelo económico aplicado por antecesores, al cual llamó estabilizador liberal compartido. Estabilizador. Sí, estabilizador. Siguiente. Ay, bastante amplia, más o menos, igual, igual. Otra, a ver, ¿quién fue el primer presidente civil? Y esta pregunta viene mucho, no sé por qué les encanta ponerla a los de la CEP, pero aquí está. ¿Quién fue el primer presidente civil en la vida institucional del país después de la revolución y en el sexenio? Después de la revolución y en el sexenio, me parece que es Ávila Camacho. Según yo recuerdo, se menciona mucho a Ávila Camacho o Alemán Valdés. Estoy entre estos dos. Según yo es Ávila Camacho. Ah, era Alemán Valdés. Ok, sí es cierto. Miguel Alemán Valdés. Sí están tomando apuntes, Miguel Alemán Valdés. Posponer. Ok. Dice, el grupo Monterrey se formó durante el sexenio de Miguel Alemán y me parece que todavía existe, ¿eh? Dice, ¿qué productos producía este grupo? Cemento, acero, textil y papel, cemento, refrescos, vidrio, cerveza, acero y papel, cemento, automóviles y vidrio. Lo que sí es que sé que no es automóviles. Refrescos puede ser, pero siento que no. Queda entre la primera y la tercera. Vidrio, cerveza, acero y papel. El grupo Monterrey sirvió cerveza. Acero, textil y papel. Acero, textil. Textil creo que no. Siento que es la 3. Sí, sí era. Pero ¿por qué se pasan? Bueno, se están pasando, no sé, le doy clic y se pasan. El modelo de 2 minutos. El modelo de desarrollo compartido se presentó con la finalidad de impulsar el desarrollo de la economía. Esto sucedió en el sexenio de modelo compartido. Modelo compartido, modelo compartido. Ni idea. Modelo compartido será término del neoliberalismo de Salinas o esta sí de plano va a ser al azar, ¿no? Miguel de la Madrid. Era Luis Echeverría. Si no lo tenían, apunten, ¿no? Modelo de desarrollo compartido. ¿Quién lo propuso? Luis Echeverría. Siguiente. Ah, siguiente. ¿Cuál de los siguientes expresidentes de México estaba en funciones cuando durante su último informe de gobierno anunció la nacionalización de la banca privada? Ah, José López Portillo. José López Portillo. Ok. Ah, ah, ah. ¿Cuál fue la crisis entre el 81 y el 82? Sobre endeudamiento y repentina alza de tasas de interés por concepto de deuda, reconocimiento de quiebra y suspensión de pagos, sobre endeudamiento. Nos quedó un minuto negativo de la situación aquí la primera. Sobre endeudamiento. Bueno, un minuto, menos de un minuto. Eh, Continuamos, vamos a buscar uno. Debido a la crisis económica del 94 al 95, se pierden miles de empleos formales cuando pasó a la creación de un cuarto sector economía nacional. ¿Cuál es este sector? El informal y el que más nos afecta últimamente. Y hasta aquí le dejamos porque ya nos queda menos de un minuto. Solamente les digo, chequen bien el video. Tenemos algunos errores, algunos fallos. Aquí tenemos. Pero pues sí, lo importante es hacer los exámenes precisamente leyendo con calma, no como es así ahorita al final, sino leyendo con calma, analizando, respondiendo al inicio. Vean que nos estaba yendo bien, quizá aquí nos ganó la ansiedad y no sé, valió. Pero, por ejemplo, aquí yo lo hago sin saber, ¿no? Sin saber los estoy haciendo, o más bien sin haberlo aplicado antes, ¿no? O sea, no voy a checar, corroborar respuestas para después mentirte que me la